Abundan en la actualidad un sinnúmero de campañas de tipo institucional que propenden por la sensibilización de las masas en cuanto a las desastrosas consecuencias que genera el dar lugar a las drogas. En estas campañas se muestra el proceso degenerativo o retroceso que una persona sufre cuando entra en este camino sin retorno. ¿Cómo se pervierte un corazón? En el día de hoy estudiaremos los versículos 17 al 19 del capítulo 24 del segundo libro de Crónicas, que nos dice: Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó, y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este su pecado, y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Perversión se refiere a la acción y a las consecuencias o a los resultados de pervertir. Este verbo tiene que ver con la alteración del buen gusto o las costumbres que son consideradas como sanas o normales, a partir de desviaciones y conductas que resultan extrañas. Pero ¿cómo se pervierte un corazón? Abriendo el oído a otras voces. Debemos partir del énfasis que el autor hace de este singular rey llamado Joás, porque dice que él hizo lo correcto ante los ojos del Señor todos los días del sacerdote Joiada. Es importante también resaltar que la buena actitud que mostró solo se manifestó mientras su mentor vivía, porque desde muy pequeño fue levantado y guiado por esa voz sacerdotal de un hombre profundamente comprometido con Dios y su palabra. Esto esencialmente fue lo que motivó en Joás el hacer lo recto ante los ojos del Señor. Pero cuando Joiada murió, el rey prestó el oído a consejos totalmente opuestos, que provenían de aquellos príncipes de Judá que, basados en una lealtad lisonjera, pretendían orientar su gobierno en una pervertida dirección. Por lo tanto, en un camino de perversión, todo comienza cuando el corazón abre su oído y da lugar a sutiles voces que por supuesto no provienen de la verdad, sino que su origen evidencia cierto grado de oscuridad. Es por esta razón que el Señor Jesús nos enseña que quienes se acostumbran a su voz serán guiados siempre de manera segura por un buen camino, como cuando dijo: Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna. ¿Qué importancia cobra entonces el que, como rebaño de Dios, conozcamos bien lo que escuchamos y de quién lo escuchamos? Así que no le abras la puerta a cualquier voz que no distingas con claridad. Un corazón se pervierte cuando descuida la responsabilidad espiritual. Al ser conducido sabiamente desde su niñez por este sacerdote Joiada, Joás aprendió el valor y la importancia de lo espiritual en su vida y en su gobierno. Según el escritor, Joiada fue un hombre que se preocupó por el reino en todos los asuntos, tanto en lo material como en lo concerniente a lo espiritual. Esto, por supuesto, se constituyó en la mayor enseñanza que no solo sus hijos, sino también el rey de Judá, recibirían como un legado para toda su vida. No obstante, en la ausencia definitiva de Joiada, Joás se dejó influenciar por otra clase de liderazgo que buscaba sus propios apetitos, y abandonó de esta manera el compromiso primario y personal para con su Dios y con toda su casa, por lo que llegó a incursionar en perversión en la senda de la idolatría, lo cual siempre se esforzó en evitar. Esto sin duda despertó la ira de Dios sobre él y sobre todo el pueblo. Desde el momento en que nos desconectamos a voluntad del fluir de Dios, nuestra vida se torna vacía, improductiva y sin propósito. Y es entonces cuando volvemos a viejas andanzas o adoptamos prácticas que nunca solíamos ejercitar, lo cual es el resultado directo de la influencia del adversario, porque alguien en algún momento expresó: una mente vacía es el taller del diablo. Esto nos lleva a pensar en nuestra realidad, que como seres humanos
Sin Dios en el corazón como la fuente de todo lo bueno, seremos indiscutiblemente instrumentos de Satanás para sus maquinaciones. Pero todo nace en un descuido por no permanecer responsablemente en las cosas espirituales que nos mantienen seguros en la presencia de Dios. Así como lo dijo el predicador, como las moscas muertas apestan todo un frasco de perfume, una pizca de necedad arruina gran sabiduría y honor. Tengamos cuidado entonces, porque el descuido siempre será señal de inminente peligro. ¿Cuándo se pervierte un corazón? Cuando se niega a atender el llamado del Señor. A pesar del innegable enojo que el pecado produce en el corazón de Dios, éste, sin embargo, está solícito en que su pueblo se aleje de su perversa condición y se vuelva a su presencia, pues les envía profetas para llamar su atención y tratar de lograr de esta manera una reacción favorable con su convocatoria. Sin embargo, el escritor es claro en manifestar que tanto la actitud de Joás como la del resto del pueblo fue de soberbia y de endurecimiento del corazón, no queriendo oír la voz del llamado de Dios al arrepentimiento. Esto es una clara evidencia de un corazón pervertido. Pero respecto a Dios, ¿qué es esto sino una muestra de la gran compasión que Él tiene continuamente para con sus hijos, para que no se pierdan en el error? Sin embargo, lastimosamente y en similitud a la reacción de Israel, ¿cuántas veces de manera similar, sumergidos en nuestro pecado y en nuestro vano razonamiento, despreciamos e ignoramos esas oportunidades que el Señor nos conduce de regresar a sus brazos de amor y misericordia? Lo realmente triste es que podemos estar en riesgo de escuchar de labios del Señor palabras de inminente juicio. Es bien claro el dicho que aquí se aplica: el que tiene oídos para oír, que oiga. Señor, agradecemos en esta hora la oportunidad que tenemos de acercarnos a tu palabra, en la cual encontramos consejo sabio para nuestro buen proceder, para que nuestra vida sea bendecida, Señor, y hallemos gracia ante tus ojos. Que tu Espíritu Santo pueda hablar al corazón de cada oyente para instruirlo y para conducirlo a tu presencia siempre, en el nombre precioso de Jesús. Amén.